Bueno, muy bienvenidos a todos los que se van sumando. Es un gusto para mí, en nombre del Lucema Friedman Hayek Center, estar dando comienzo a esta clase del curso Lo Esencial del Liberalismo. Ya se va sumando todo el alumnado de este curso que ya estamos por finalizar. Ha sido un enorme placer poder contar con ustedes a lo largo de estas clases. Les recordamos que las clases quedan disponibles en nuestro canal de YouTube, así que en los casos en que se hayan perdido alguna de las clases o quieran volver a verlas, están disponibles para que cualquiera pueda acceder a ellas, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que la posibilidad de participar de forma sincrónica tiene un gran valor porque tienen la posibilidad de interactuar con los oradores, con los speakers, con los profesores, consultar, hacer preguntas y comentarios. Así que en este caso, bueno, como saben, estamos en una clase reprogramada, digamos, con el profesor Ricardo Rojas, a quien agradecemos nuevamente, y eh, es un enorme honor para nosotros en el Friedman Hayek contar con él, ya de por sí como fellow del centro, pero sobre todo en este curso, ¿no? Les recuerdo que mañana martes, en el horario habitual, tenemos nuevamente la clase que sigue lo esencial del liberalismo, a cargo de Nicolás Kachanowski, y la última clase que va a ser ya el 3 de septiembre, martes que viene, para cerrar con el doctor Gabriel Zanotti, para cerrar el curso ya por lo que es la edición de este año. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias una vez más y todo tuyo para comenzar con la clase. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar de vuelta, ¿no? El otro día tuvimos un problema técnico y estuve como 40 minutos hablándole a nadie porque después me di cuenta que se había caído la comunicación, pero bueno, por suerte podemos reprogramar esta clase. Eh, y la idea mía en esta clase es hablar un poco de uno de los temas al mismo tiempo terriblemente importantes y muy poco discutidos en el ambiente de la filosofía liberal, como es el derecho, ¿no? Piensen ustedes que cuando se habla de la escuela austríaca, se piensa en la escuela austríaca de economía y se pone el énfasis justamente en la discusión del proceso de mercado, la valoración, los precios y todo lo que involucra la cataláctica, pero en realidad la escuela austríaca es una escuela de ciencias sociales, poniendo el foco en la escuela austríaca como una de las escuelas más representativas del pensamiento liberal. Y es interesante ver cómo el propio Mises, eh, en algún momento se quejaba de que se invocaba a la praxeología como la fuente de estudio de los procesos catalácticos, o sea, económicos, pero cuando en realidad la praxeología, esto es la ciencia de la acción humana, debería ser la base o la fuente de cualquier estudio en ciencias sociales, incluyendo al derecho. Eso a mí me llevó en su momento a escribir un libro que se llama Los fundamentos praxeológicos del derecho, tratando de rescatar la praxeología de Mises y aplicarla al derecho. Y esto pareciera contraintuitivo, ¿no? Porque, a ver, si uno le preguntara a cualquier persona en la calle, o incluso a un estudiante de abogacía, yo lo hago habitualmente en la universidad, de los primeros años de abogacía, uno le preguntara qué es el derecho, les diría que la respuesta más habitual a la pregunta de qué es el derecho por parte de la gente común o de alguien que recién empieza a estudiar es que el derecho es lo que hacen los legisladores en el Congreso. El derecho son las leyes que se dictan para regular la vida de las personas y para generar, en el mejor de los casos, cierta eh, eh, tranquilidad, evitar el uso de la fuerza, resolver los conflictos de manera civilizada y establecer un orden y unas reglas que todos deberíamos seguir. Y por supuesto que esta noción de derecho pareciera ser una noción más bien eh, autoritaria en el sentido de que el derecho son una serie de mandatos que nos imponen determinadas conductas.
Sin embargo, casi todas las tradiciones liberales han rescatado al derecho como precisamente un ámbito o una área del estudio de las ciencias sociales que se refiere justamente a cómo evitar conflictos o solucionar los conflictos que existen, pero que nació de un orden espontáneo, igual que el estudio de la economía o de cualquier otro orden social. Si ustedes leen desde los autores morales escoceses, Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, hasta los autores de la escuela austríaca como Mises, Hayek, empezando por Karl Menger, y los autores modernos, entre ellos uno que vamos a mencionar bastante hoy, que es Bruno Leoni, probablemente el mayor exponente de una visión austríaca del derecho, o incluso autores ya más vinculados con la idea del anarcocapitalismo, libertarianismo. eh, Todos van a coincidir en que en realidad el derecho es un conjunto de principios que se van formando espontáneamente a partir de la interacción humana. Y esto lo, digamos, emparenta al derecho con prácticamente todos los órdenes sociales que son espontáneos. Hay una famosa frase de Adam Ferguson, uno de estos autores morales escoceses en el siglo XVIII. Ferguson decía una frase que luego Hayek repetiría mucho. Decía Hayek que las personas tropiezan habitualmente con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto es, hay instituciones sociales que requiere que haya personas involucradas interactuando para que puedan producirse, pero ninguna persona en particular creó estas instituciones. Y lo interesante es cuáles son los ejemplos que pone Ferguson de estas instituciones. Ferguson habla del mercado, de la moneda, de la moral, del lenguaje y del derecho. Ubica al derecho como una de estas instituciones creadas por la interacción humana, pero no por ningún diseño humano. Y él estaba hablando en una época donde el derecho británico era el common law, esto es, un conjunto de principios que iban evolucionando a partir de la solución de casos concretos y de las decisiones de los jueces en cada caso concreto. Eh, de modo que una visión, si ustedes quieren, liberal del derecho nos lleva a pensar en el derecho como el producto de la interacción humana, eh, que sintetiza, al igual que la moral o al igual que el mercado, eh, un orden que va a mantener su estabilidad en la medida en que las personas mantengan sus decisiones y que podrá cambiar cuando las personas modifiquen sus decisiones. En este sentido, por eso mencionaba a Bruno Leoni. Bruno Leoni escribió un libro que el que no lo leyó se lo recomiendo mucho, no importa si son o no abogados. El libro se llama La libertad y la ley. Fue publicado por primera vez en 1960 en Buenos Aires. Este libro tiene una historia muy interesante. Bruno Leoni había dado una conferencia. Bruno Leoni es un autor italiano, un jurista italiano, que fue profesor de la Universidad de Pavía, en Italia. Fue en esa universidad, y para que vean lo multidisciplinario que era, si bien su fuerte era la filosofía del derecho, y como filósofo del derecho escribió mucho y dio clases, él dirigía la Escuela de Ciencias Políticas en Pavía, y además dirigía una publicación extraordinaria que era Il Político, que era la revista del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pavía,
donde en los años 50, 60 y 70 publicaron artículos originales en italiano, digamos que fueron publicados originalmente en italiano, autores como el propio Mises, Hayek, Douglas North, James Buchanan y muchos otros autores liberales que luego se hicieron famosos. Em, y al mismo tiempo, Leoni fue miembro de la Mont Pelerin Society, era amigo personal de Hayek y de Mises y de todos los grandes liberales de la época, con lo cual tenemos una persona que era un jurista muy profundo, pero que tenía conocimientos de política y tenía conocimientos de economía. Eh, Al punto tal que en 1958 en California se produce una conferencia con tres panelistas, y los tres panelistas eran nada menos que Friedrich Hayek, Milton Friedman y Bruno Leoni. La conferencia que dio Leoni allí se llamaba La libertad y la ley. Esa conferencia llega a Buenos Aires y la lee Alberto Venegas Lynch padre, y en esa época lo invitan a Bruno Leoni a Buenos Aires y lo convencen de publicar esa conferencia un poco agrandada con una introducción y unas conclusiones como libro. Y entonces la primera versión de La libertad y la ley se publica en Buenos Aires por el Centro de Estudios sobre la Libertad. Luego Leoni le agrega más cosas, se publica en inglés, se publica en español por Unión Editorial y se publica en un montón de lenguas, y se vuelve un libro famoso y uno de los clásicos del liberalismo, pero lo interesante es que nació en Argentina ese libro. Y en ese libro Bruno Leoni menciona varias cosas que me gustaría digamos, recordar aquí. En primer lugar, Leoni dice algo muy interesante. Dice, el derecho no lo hacen ni los legisladores ni los jueces, lo hacen las personas. El derecho es un producto de la interacción de las personas. ¿Y por qué decía esto Leoni? Porque dice, miren, supongamos que consideremos que el derecho de elaboración judicial, producto de la jurisprudencia, como vamos a ver después, es el mejor de todos. De todos modos, cuando un juez resuelve un caso, en realidad tiene en cuenta la opinión y los argumentos de un montón de gente, no solo de las dos partes que interactúan en ese juicio, y que cada una de ellas lleva sus argumentos y sus pretensiones y sus explicaciones sobre los procesos, sino además intervienen un montón de testigos, peritos. Además, el juez se basa en precedentes, que son lo que resolvieron otros jueces en el pasado, y en esos juicios a los que el juez se remite, también participaron un montón de personas y el juez tuvo que evaluar todas las opiniones de esa gente. De modo que al final del día todo el mundo está directa o indirectamente involucrado en discusiones que llevan a digamos, precedentes judiciales que van formando los principios del derecho. Con lo cual Bruno Leoni, tal vez siguiendo un poco a Savigny, que era el puente entre los escoceses y los austríacos en materia de derecho, probablemente, decía, el derecho es un proceso evolutivo que está formado por opiniones y argumentos de todas las personas y que se canalizan en parte en la legislación, en parte en la jurisprudencia, pero los jueces y los legisladores son meros vehículos cuya importancia hay que relativizar. Lo importante es la discusión que las personas llevan a cabo, que además la plasman en contratos, ¿no? El contrato es la ley entre las partes, es lo que realmente importa, porque ahí se manifiesta la voluntad de actuar de las personas. Eh, y en este sentido, el libro La libertad y la ley de Leoni es un gran crítico del derecho de elaboración legislativa, esto que decíamos al principio, pretender
que el derecho es la legislación. Eh, la legislación, y esto es bueno también remarcarlo, es una creación de naturaleza política, no jurídica. El derecho es parte de las ciencias sociales. Alguna vez deberemos discutir la existencia de una única ciencia social, como pensaban los autores escoceses, y volver a estudiar a la sociedad, al proceso social, a los fenómenos sociales como eh, un fenómeno que se puede estudiar desde varios aspectos. Y los fenómenos sociales se estudian desde justamente la idea de un orden espontáneo, ahora vamos a ver esto, mientras que los fenómenos políticos son actos de autoridad. Una ley, un mandato, la decisión de un gobernante son actos de autoridad que se imponen. Un criterio jurídico, un precio, eh, una tasa de interés o la evolución de un lenguaje, en realidad son procesos espontáneos. Ambos son incompatibles de alguna manera. Hay un autor, probablemente lo hayan oído mencionar, Franz Oppenheimer, a principios del siglo XX, escribió un libro que se llama El Estado, que es un libro muy bueno y muy vigente de alguna manera. Y Oppenheimer decía, las personas se pueden relacionar de dos maneras, por acuerdos consensuales y voluntarios o por actos de fuerza. Los acuerdos voluntarios o consensuales, decía Oppenheimer, son los que lleva a cabo el proceso social, la economía, decía él, pero por economía se refería a todo el estudio de la sociedad, que en aquel entonces la economía tenía una metodología de estudio mucho más científica, y los actos de fuerza son aquellos a los que se refiere la política. Cuando el gobierno sanciona una ley, no está elaborando un criterio jurídico, está imponiendo un mandato. Eh, y por lo tanto, el derecho debería ser separado en cuanto a su estudio del estudio de los mandatos políticos que impone el Estado, que son cosas que no tienen que ver con el derecho. Para poner un ejemplo de esta idea que tanto escoceses como austríacos coincidían eh, respecto de la visión del fenómeno social como un fenómeno integral. Imagínense ustedes la compraventa de un automóvil, que es un fenómeno social porque intervienen varias personas y que se puede estudiar como tal. Uno diría, ese hecho de la compraventa del automóvil tiene un aspecto económico. ¿Cuál es el aspecto económico? Bueno, ver las valoraciones que tienen comprador y vendedor para ver si hay una conexión entre ambas que pudiera sintetizarse en un acuerdo, eh, el precio al que se llega a partir de ese acuerdo, la negociación dentro de los mínimos y máximos de valoración para alcanzar el precio final. Si el pago es diferido, podemos discutir si va a haber una tasa de interés o no, digamos, de qué manera se va a pagar ese dinero. Eh, en fin, una serie de aspectos o de cuestiones que pueden ser estudiadas desde el punto de vista de la economía. También hay aspectos jurídicos. ¿Cómo formalizamos ese acuerdo de voluntades para comprar el automóvil? Hacemos un contrato, ¿qué cláusulas le ponemos? ¿Qué pasa si hay eh, obligaciones diferidas, si alguien no cumple con su parte? ¿Cómo hacemos que se pague lo que se debe? ¿De qué manera eh, resolvemos esos conflictos, etcétera? Hay un aspecto lingüístico, o sea, el acuerdo se va a celebrar en un lenguaje que se supone que ambos tenemos que conocer, o sea, cada término involucrado tiene
un significado y se supone que los dos tenemos que estar de acuerdo en lo que significan las palabras. Es decir, hay una serie de aspectos que tiene ese único fenómeno social que pueden ser estudiados por distintas disciplinas, que con el tiempo, esto viene de la época del racionalismo del siglo XVIII, ¿no? La idea racionalista de desarrollar ciencias sociales con intensidad hizo que se fueran separando el derecho de la economía, de la antropología, de la lingüística y de todo lo demás, y que cada una de esas ciencias fuera adquiriendo principios metodológicos y reglas diferentes, pero en el fondo todas deberían integrar un mismo fenómeno. Y ese fenómeno, dentro de ese fenómeno, el derecho, como ustedes ven, tiene que ver con la solución concreta de aspectos concretos de un fenómeno concreto que las partes negocian a través de contratos y que eventualmente si hay conflictos, alguien resuelve aplicando ciertas normas o ciertas reglas que resulten razonables para resolver el conflicto. Y de ese modo nutrir a estas reglas que se vuelven jurisprudencia y de algún modo son la base de la solución de conflictos futuros. Desde ese punto de vista, el derecho no tiene que ver con mandatos, mucho menos con mandatos políticos, y tiene mucho que ver con un proceso evolutivo donde la voluntad individual de cada persona está involucrada. Y en este sentido, Leoni explicaba que eh, la gente suele pensar que la ley escrita, minuciosa, establecida por una asamblea política, es mucho más segura, hay mucha más certidumbre cuando yo tengo todo escrito en papel y lo puedo invocar y lo puedo saber y decirle, mire, la ley dice tal cosa, ¿no? Y Leoni lo que explica es lo siguiente. Una ley escrita en un pedazo de papel es muy cierta y muy certera y da mucha certidumbre, pero puede ser cambiada en 24 horas por otra ley que diga todo lo contrario. Las asambleas legislativas en realidad dependen de su propio humor o de su propio criterio, y el cambio en la integración de una asamblea o el cambio de opinión de algunos legisladores puede hacer que una ley muy segura y muy cierta y minuciosa que hoy dice blanco, mañana diga negro. Mientras que, decía Leoni, el derecho de evolución espontánea a través de las decisiones de los jueces, la formación de una jurisprudencia, en definitiva, produce cambios muy lentos, porque un juez puede tener una opinión distinta sobre algo, pero eso no quiere decir que él solo pueda cambiar la jurisprudencia en eso. Y si lograra cambiarla porque demuestra que su criterio es mejor que lo que venían diciendo los jueces hasta entonces, lo que va a cambiar es una parte muy pequeña de la discusión jurídica y todo lo demás va a permanecer inalterable. Mientras que un legislador puede sustituir una ley marco de una actividad económica determinada por otra ley marco totalmente distinta u opuesta y cambiarle todos los principios de un día para el otro. Y ponía ejemplos, ¿no? Hay tres ejemplos de órdenes jurídicos, de algún modo espontáneos, elaborados a partir de decisiones de jueces o árbitros, que son básicamente el antiguo derecho romano, el derecho anglosajón y el derecho eh, las, de varias regiones de Europa, que el derecho foral, o sea, el derecho local de varias regiones de Europa, y también la lex mercatoria que se desarrolló en los puertos del Mediterráneo, que eran formas de elaborar principios de solución de conflictos
eh, que se iban fortaleciendo y nutriendo a lo largo del tiempo. En Roma, originalmente, los pretores primero, los jurisconsultos después, iban resolviendo casos concretos, en el caso de los pretores, que eran jueces, o iban emitiendo opiniones para la solución de ciertos problemas, como hicieron los jurisconsultos más adelante, y entonces opinaban sobre casos concretos, y al resolver casos concretos, iban generando pequeñas normas abstractas que podían invocarse en el futuro. Es decir, un juez decía, bueno, miren, los contratos tienen que ser respetados, pacta sunt servanda, y esto queda como un principio. En el futuro, los pretores que vinieron después dijeron, sí, tiene razón, los contratos tienen que ser respetados. Y eso queda como una gran norma de derecho, ¿no? Yo no puedo, nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Yo no les puedo dar a ustedes más de lo que yo tengo o un derecho superior al que yo tengo sobre algo. Es lógica pura, también es un principio jurídico. Y así, de a poco, resolviendo contratos, discutiendo los principios, con eso que decía León y con la intervención de las partes que a veces cuestionaban lo que los jueces resolvían y los obligaban a mejorar sus argumentos, el derecho fue evolucionando despacio, a tal punto que, como tal vez veamos si tenemos tiempo después, llegamos a Justiniano, ¿no? El emperador Justiniano en el año 533, el imperio romano se está cayendo y Justiniano decide tomar todos esos siglos de elaboración del derecho por los pretores y los jurisconsultos, meter todo eso en un código e imponerlo obligatoriamente como un mandato. Y a partir de ese momento el derecho empezó a ser lo que el emperador dice que es el derecho y no el producto de esa evolución. Eh, el derecho anglosajón, como ejemplo europeo, tuvo un desarrollo similar. De hecho, los primeros jueces ingleses se basaban mucho en los principios del derecho romano antiguo. Y básicamente el juez resolvía, establecía un precedente, y ese precedente era reiterado en el futuro, a menos que se lo cuestionara y se llegara a la conclusión, o bien de que el precedente estaba mal y había que cambiarlo, o bien de que había algunas situaciones especiales donde el precedente no debía ser aplicado y había que crear uno nuevo. Fíjense que es muy interesante, ¿no? Para el año 1300 aproximadamente, se produce un problema porque los jueces eran muy estrictos aplicando precedentes y a veces la solución a la que llegaban era injusta o poco equitativa o no era la mejor solución, pero se llegaba a esa solución porque había que aplicar el precedente. Y esto motivó que la Cámara de los Lores en Inglaterra creara un tribunal especial. O sea, los lores dijeron, mire, el respeto al precedente es muy importante. Está bien que los jueces respeten el precedente porque esto le da certidumbre jurídica a la cuestión y cada tanto cuando se dan cuenta que el precedente es malo, lo pueden cambiar. Pero no está bueno que lo cambien todo el tiempo. Y por lo tanto, para evitar que haya situaciones injustas, vamos a crear un tribunal dentro de la Cámara de los Lores que es el Tribunal de Equidad. Entonces, si ustedes vienen con su sentencia y vemos que la solución final es un poco injusta o poco equitativa, nosotros vemos la forma de hacerla menos dura, pero la sentencia es la sentencia y los jueces tienen que aplicar precedentes. Y así fue evolucionando. Después, en el siglo XVIII, la equidad fue introducida dentro de las funciones del juez, con lo cual ya los propios jueces tenían que evaluar la equidad de las decisiones como un punto más a resolver. Y otro caso interesante, y vean ustedes que si ustedes leen a Hayek,
Hayek en Derecho, Legislación y Libertad, dice en algún momento, creo que en el tomo primero, al final, que hasta bien entrado el siglo XIX, el Parlamento inglés no dictaba leyes que tuvieran que ver con la regulación del derecho común. Esto lo hacían los jueces. O sea, el Parlamento estaba para discutir el presupuesto, ver cómo estaba organizado el ejército, ver si le hacían la guerra a Francia o a algún otro país y cosas por el estilo, pero no para regular el derecho común de las personas, porque eso se resolvía en otro ámbito, no era una cuestión política, era una cuestión jurídica y se resolvía en los tribunales. Ya después, en el siglo XX, empezó a entrar la legislación y el Parlamento cada vez más en los derechos individuales de las personas, y eso generó, bueno, problemas similares a los del resto de Europa. Y otro ejemplo muy importante de esta evolución del derecho fue la llamada lex mercatoria, ¿no? Cuando sale en Europa de la Edad Media y empieza a florecer nuevamente el comercio, allá por el siglo XI en adelante, XII en adelante, los puertos del Mediterráneo empiezan a florecer porque venían comerciantes de todas partes, venían de todas partes de Asia, de China, de la India, de todas las regiones, venían de África con sus productos, también de todas partes de Europa, de Escandinavia, de todos los rincones, todos convergían en el Mediterráneo, ya sea desde España, Francia, Italia, Grecia, hasta el norte de África y el Oriente Medio. Todo lo que daba hacia el Mediterráneo eran puertos con una gran actividad comercial. Y entonces surgió la Lex Mercatoria, que era básicamente un conjunto de principios de la costumbre de cada pueblo, de cada puerto, que se iban elaborando, no por abogados, sino por comerciantes, que generaban reglas basadas en las costumbres para resolver conflictos y las aplicaban árbitros que eran también comerciantes. Eh, y esto permitía que alguien que venía de África y alguien que venía de China y alguien que venía de Suecia pudieran negociar en el puerto de Barcelona y llegar a un acuerdo comercial, y si tenían conflictos los resolvía el árbitro. O sea, personas que venían de países que hablaban idiomas distintos, costumbres distintas, leyes distintas, podían resolver así sus conflictos. Y todos estos principios luego se terminaban agregando a una serie de compilaciones y ordenanzas que fueron la base del derecho comercial. Después vino el mercantilismo y convirtió al comercio en una actividad de Estado. Recuerden Colbert en Francia, ¿no? La idea del dogma Montaigne, hay que tener una balanza comercial favorable y entonces hay que regular la actividad del comerciante, del industrial, del productor. El Estado se metió con todo y destruyó una parte importante de ese derecho comercial que habían elaborado los propios comerciantes a lo largo del tiempo. Pero estos ejemplos muestran cómo el derecho evolucionó, no por cuestiones políticas, sino por discusiones jurídicas donde todo el mundo estaba involucrado. Em, y algo muy importante que menciona también Bruno Leoni, un punto muy austríaco, si ustedes quieren. Eh, Leoni dice en otra obra, bueno, en una obra que está en italiano y estamos viendo aquí en la Universidad Francisco Marroquín, si lo traducimos al castellano para publicar, que se llama Il diritto come pretesa, el derecho como reclamo, eh, que básicamente lo que Leoni señala, bueno, en la edición más nueva de Unión Editorial hay como una especie de apéndice donde este tema está tratado, no sacado de La Libertad y la Ley, sino de otras conferencias. Ahí pueden encontrar explicaciones de Leoni, pero lo que Leoni decía es que
el derecho nace con el reclamo. Hasta que nadie tiene un reclamo para hacer, no hay ninguna cuestión que discutir. Eh, Recién cuando alguien tiene un reclamo y formaliza su reclamo, aparece un conflicto y ahí existe la necesidad de, de resolverlo. Entonces uno podría decir que el derecho tiene dos funciones básicas en el proceso social. Por una parte, evitar reclamos futuros, esto es, celebrar contratos. Los abogados cuando asesoran a sus clientes sobre qué cláusulas ponerle a su contrato, lo que está previendo son problemas futuros, ¿no? Ustedes alquilan un departamento y celebran un contrato que tiene un montón de cláusulas y muy probablemente ese contrato lo meten en un cajón y mientras ustedes paguen la renta y el dueño arregle las cosas que se rompen y que le corresponde arreglar a él, ese contrato no lo toca a nadie. Pero el día que hay un problema, ustedes dejan de pagar o él deja de arreglar, ahí sacan el contrato del cajón y empiezan a mirar a ver qué es lo que acordaron para ver cómo van a solucionar el conflicto. O en todo caso, para resolver el conflicto a través de sus cláusulas. Y si no pueden resolverlo y entran en conflicto y reclaman, ahí hay que discutir cómo resolver el conflicto. Y esa es la segunda función del derecho. O sea, evitar conflictos a través de los contratos y resolver conflictos una vez que se han producido. Eh, Eh, y de este modo, la visión que Leoni tenía del derecho era una visión muy praxeológica, ustedes quieran, ¿no? Porque está basada en la acción humana. Básicamente, el derecho nace con acciones. ¿Y cuál es la acción fundamental alrededor de la cual gira el derecho? El reclamo. Para evitar el reclamo o para resolver el reclamo una vez que se produce. Eh, Y esto es una cuestión muy importante en la visión de, de Bruno Leoni, que yo personalmente pienso que, como les decía, es el exponente más importante de la escuela austríaca respecto de la solución de los conflictos. Eh, ya hablé un rato largo, quiero cerrar algunas reflexiones antes de pasar a que ustedes me hagan sus comentarios o preguntas o lo que quieran. Simplemente decirles que, sintetizando, hay que diferenciar el derecho de la política. Estamos acostumbrados a que el derecho es un instrumento de la política para imponer conductas. Eso es así en una visión autoritaria, pero en una visión liberal el derecho no tiene nada que ver con el Estado. El derecho es una parte de los fenómenos sociales que permiten terminar de armar el fenómeno y estudiar algunos aspectos de ese fenómeno que tienen que ver con evitar reclamos, evitar conflictos y resolver conflictos y reclamos. En ese contexto, uno podría decir que si le quieren reconocer, si hay un gobierno, o sea, podemos hablar de derechos sin Estado. Hay, de hecho, un libro de un profesor extraordinario que es Bruce Benson, que se llama The Enterprise of Law. El libro fue escrito en los años 90, principios de los 90, pero se tradujo al castellano y lo tienen por Unión Editorial. Con el título del libro en castellano es el subtítulo en inglés, que es Justicia sin Estado. Podemos hablar perfectamente de un sistema jurídico en una sociedad sin Estado, pero si existiera una sociedad con Estado, de todos modos tenemos que separar el derecho del Estado. Cuando se invoca la necesidad de que el Estado participe, porque bueno, si no hubiera Estado, ¿quién haría cumplir las decisiones de los árbitros o de los jueces o los contratos? En realidad estamos mezclando dos cosas.
Cuando, por ejemplo, un órgano del Estado, que incluso puede ser un juez, eh, impone el cumplimiento de una decisión, es decir, ejerce el enforcement de una decisión. Imagínense, un árbitro resolvió, pero el que tiene que pagar no quiere pagar. Y entonces recurren al Estado y le dicen, mire, este señor tiene un arbitraje en contra y tiene que pagar. Y el Estado lo hace pagar. No está tomando una decisión jurídica, está tomando una decisión política. La decisión jurídica la tomó el árbitro cuando resolvió el conflicto. Lo que está haciendo el Estado en ese caso es usar la fuerza para hacer cumplir el derecho, pero no se involucra en lo que es fundamentalmente la decisión de las partes, o la decisión, la resolución del conflicto. Cuando eh, un juez ejecuta un pagaré, en definitiva, ordena que se pague y se usa la fuerza, el Estado utiliza la fuerza para que se pague el pagaré o le embarga bienes a la persona para cubrir el valor del pagaré. En definitiva, no está resolviendo una cuestión jurídica, está ejecutando una decisión jurídica que tomó otra persona en el ámbito estrictamente jurídico. De modo que cuando se habla de la necesidad de que el Estado intervenga en el derecho, porque si no fuera por eso, sería imposible eh, ejecutar las decisiones de los árbitros o hacer cumplir los contratos. En definitiva, lo importante es no mezclar. La función del Estado cuando hace eso es la función de un policía que ejerce la fuerza para proteger un derecho, pero qué es ese derecho y hasta dónde hay que protegerlo no lo resuelve el Estado, lo resuelve el mecanismo por el cual se produjo la decisión. Y por otro lado, como varios autores más modernos y más anarcocapitalistas han trabajado en estos tiempos, lo trabaja Bruce Benson ya en los 90 en ese libro que les recomiendo, y yo lo trabajo en mi libro de Fundamentos Praxeológicos del Derecho. eh, el hecho de que uno piense que si no existiera el Estado no habría forma de hacer cumplir los contratos, es una falacia que está basada en el hecho de que como en realidad nunca hemos tenido la posibilidad de desarrollar instituciones que hagan cumplir los contratos o las decisiones de los árbitros, es decir, instituciones privadas, porque esto siempre lo ha hecho el Estado, pensamos que es imposible que esto ocurra, pero no ocurre porque no hay incentivos para desarrollar estas instituciones. En teoría, hay muchísimas explicaciones de cómo hacer cumplir las decisiones que no impliquen el uso de la fuerza, perdón, que no necesiten del uso de la fuerza por parte del Estado. Bien, creo que estaríamos en condiciones, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer sobre esto que hemos hablado. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la exposición. Así como nos está invitando el orador a que podamos volcar nuestras preguntas, les reitero también la posibilidad de que lo hagan en el espacio que está destinado a tal fin. Frank acá va a estar recopilando las preguntas. Pueden encontrar donde dice Q&A y preguntas y respuestas, el espacio para hacerlo, así que aprovechen la oportunidad para poder comentar, preguntar lo que necesiten. Y Frank, cuando quieras, si querés, empezamos con las preguntas. Vale, genial. Bueno, para comenzar, quería consultarle con respecto a qué ocurre en casos que las costumbres culturales evolutivas surgidas espontáneamente tengan, digamos, alguna cuestión antiliberal detrás. Estoy pensando, por ejemplo, en culturas esclavistas. En ese caso, ¿el positivismo jurídico estaría justificado si un rey quiere instaurar, por ejemplo, la abolición de la esclavitud? Mirá, en eso, a ver, estamos discutiendo sobre derechos individuales.
Los derechos individuales se pueden hacer respetar de dos maneras, o bien por una fuerza autoritaria, lo cual es medio contradictorio, o bien por la propia gente, o sea, que el primero que tiene derecho a resistir una intento de esclavización es el propio esclavo. De modo que o sea, quien ve violados sus derechos debería desarrollar los mecanismos para evitar que se violen los derechos. Si no lo hace, o sea, si que pretendemos que lo haga el Estado por nosotros, en realidad estamos duplicando el problema porque tenemos esclavistas que quieren negociar con esclavos y esclavistas que quieren negociar con el Estado. De modo, o sea, el Estado que es una forma de esclavitud. De modo que, en general, la solución de querer tener un Estado para resolver el problema de la violación privada de derechos, en realidad es poco eficiente, porque a la larga nos está creando un problema más grave. Lo ideal sería que creemos nuestras propias instituciones espontáneas para evitar los mecanismos de esclavitud. Algo que en general no pensamos porque siempre, digamos, desde que nacimos, estamos acostumbrados a que el Estado resuelva los problemas y que las personas individualmente no tienen derecho a resolver los problemas por sí mismas, ¿no? Bien, perfecto, muy claro. Después, tenemos varias preguntas del público. Maxi Vidal consulta, no sé, es una pregunta media amplia, pero quizás tenés algo para comentar. Dice, excelente Ricardo. Una pregunta. Eh, lo que consulta es, ¿cuál es el debate que existe hoy entre una concepción más relacionada con la de Bentham eh, y versus la de Leoni o Hayek? Bueno, ustedes saben que Bentham, a ver, Bentham fue un filósofo curioso porque tenía algunas cosas muy buenas y otras cosas más discutibles, como cuál era su noción de utilitarismo y sobre todo las consecuencias de su visión utilitaria que podían llevar a un abuso de, digamos, la utilización del sistema legal para buscar eh, ciertos objetivos que se consideran buenos, pero que se buscan por medios equivocados. Ahí, obviamente, la idea liberal no ha caído en esa trampa, ¿no? La idea que la buena intención final no justifica utilizar los medios que no sean buenos o que no sean lícitos o que vayan en contra del orden jurídico. En ese sentido, bueno, el segundo tomo, Derecho, Legislación y Libertad, de Hayek, se hace cargo precisamente de un tema que en aquella época tal vez no estaba tan desarrollado como hoy, que es el de la justicia social, ¿no? La idea de que si mis objetivos son buenos, puedo desviarme en cuanto a mis medios para alcanzar los buenos objetivos. Y Hayek ahí muestra que cuando los medios son equivocados, quiere decir que los objetivos tampoco son buenos, porque en realidad si yo tengo que violar derechos para obtener un buen objetivo, en definitiva, ya estoy empezando mal y estoy, digamos, estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano, sin perjuicio que después desde el punto de vista económico podemos mostrar que esa redistribución que propone el utilitarismo entendido en forma colectivista tampoco es eficiente y a la larga tampoco es bueno. Bien, excelente. Luego Iván pregunta, ¿podrías ahondar un poco sobre lo último que dijiste acerca de los cumplimientos de los fallos? Sí, bueno, uno de los argumentos que se suele utilizar para justificar la intervención del Estado en el derecho es que, bueno, está bien, tenemos árbitros, contratos y todo lo que quieran, jueces, pero una vez que se dicta una sentencia o un arbitraje, eh, luego hay que ejecutarlo. ¿Y quién lo va a ejecutar? O sea, quién va a usar la fuerza
para ir a embargar un bien o para obligar a alguien a que cumpla un contrato o lo que fuere. Y entonces lo que se dice es, ahí el Estado es inevitable. A eso hay dos respuestas. Una es, bueno, es inevitable hoy porque nunca permitimos que se desarrollen instituciones libres que tengan por objeto hacer cumplir las decisiones. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de agencias que ejerzan la fuerza, sino incluso otro tipo de mecanismos. Ustedes saben que a lo largo de la historia en muchos juicios con contenido patrimonial, las partes tienen que depositar previamente cantidades de dinero para las resultas del juicio. De modo que el dinero está ahí disponible. Si el que pierde, el que gana se lleva el dinero, el que pierde lo pierde, y no hay que ir a buscarlo para forzarlo a que cumpla. Y ese tipo de instituciones se podrían desarrollar fuertemente, más allá de que además, en la medida en que digamos, haya libertad de contratación y de solución de conflictos, hay un componente moral que es muy importante. Axelrod, en un libro muy interesante, cuenta la anécdota de Alexander Hamilton, uno de los autores del Federalista, que en esa época de bullicio, cuando empieza el gobierno federal a funcionar, se pelea con alguien que lo reta a duelo, ¿no? Y el que lo reta a duelo era un tipo que era muy bueno con las armas y Hamilton no. Y entonces Hamilton cuenta en sus memorias, ¿no? Que la noche anterior estaba evaluando, ¿qué hago? Si no voy al duelo, voy a violar normas morales consuetudinarias que tienen que ver con mi fama y mi honor. Y si voy al duelo, capaz que me mata o me hiere y es una estupidez. Finalmente fue al duelo, lo resolvieron, no sé, nadie salió herido y ahí pasó. Pero lo que dice Axelrod es el valor de los principios morales. Cuando uno elabora principios que están basados en la convicción de la gente sobre ciertos valores, el respeto de la propiedad, el respeto de la palabra empeñada, el cumplimiento de los acuerdos, etcétera, hay como una obligación moral o hay una conminación moral mucho más fuerte a cumplir con lo que uno tiene que hacer que cuando en realidad es una mera obligación legal, ¿no? Ya el propio David Hume decía que las personas no cumplen las leyes porque piensen que están obligadas, hay una obligación moral o que es lo correcto, las cumplen por miedo, porque si no las cumplen los meten presos. Y ustedes seguramente podrán ver en muchísimos casos que todos nosotros cumplimos las leyes justamente, y bueno, esto lo explica muy bien la economía, uno cumple la ley cuando cumplir la ley es más barato que no cumplirla. Si yo les digo, el estacionamiento de la esquina cuesta 2.000 pesos por hora y la multa de tránsito por dejar el auto en la puerta es de 1.000 pesos y la grúa no lo puede llevar, en realidad a mí me conviene más pagar la multa que pagar el estacionamiento. Y me dirán, bueno, pero estás violando la ley. Bueno, pero no cumplir la ley me conviene más. La ley ya no tiene un valor moral. La ley tiene simplemente un valor de coacción, porque es producto de la coacción. Entonces, cuando le devolvemos el valor moral al derecho, digamos, el compromiso de cumplir con la palabra empeñada es mucho más fuerte. Eh, y en todo caso, si esto lo hiciera el Estado, en realidad el Estado lo único que hace es hacer cumplir la orden de un juez o la orden de un árbitro. No está creando nada de derecho, está simplemente usando la fuerza. No es un acto jurídico, sino meramente político. Muy claro. Después, José Vega consulta, hace varias preguntas. Dice, buenas tardes, un placer escucharlo nuevamente. Pregunto, ¿un sistema judicial privado no es tan corruptible como uno del Estado?
o cómo se dirige un sistema judicial independiente e incorruptible? ¿Quién decide cómo se constituye? Muchas gracias por la exposición. Esto es muy bueno porque en realidad es un tema que debería dar para otra charla especial. De hecho, estoy ahora trabajando en un libro sobre Free Cities que trata específicamente este problema. Ustedes saben, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ustedes saben que los primeros autores libertarios que hablaban de justicia privada veían a la justicia o a la seguridad privada en manos de agencias privadas a las que las personas podían optar, ¿no? Yo puedo ir a la agencia A, la B o la C. Y como es voluntaria, yo voy y pago si quiero, y si no me resuelve los problemas, dejo de pagarle y me voy a otra. Y esto en principio pareciera más eficiente que un gobierno monopólico. Pero el punto es que ese también fue un error que inició Rothbard. eh, Rothbard inició un camino en los años 70, pero luego esas ideas se fueron desarrollando. Lo importante no es que haya agencias o nuevos monopolios, no es la cuestión de sustituir un monopolio estatal por un monopolio privado o por una agencia privada, sino de darle la libertad a cada persona para que en cada contrato pueda elegir cuál va a ser el mecanismo para resolver el conflicto. Les doy un ejemplo porque eso funciona hoy en día. A ver, ustedes tienen un seguro del auto. El seguro del auto tiene una póliza que seguramente nadie leyó, con un montón de cláusulas, pero esa póliza explica cómo van a resolver el conflicto si el día de mañana le roban el auto o tienen un choque. Ahí están las reglas de cómo se va a resolver el conflicto. Ustedes después van al supermercado y compran una heladera. Y la heladera le dan una garantía, y en la garantía dice, bueno, si usted se le rompe la heladera dentro de tanto tiempo, está este mecanismo para que usted pueda resolver ese problema. Y ustedes lo aceptan voluntariamente. Y después van a contratar una prepaga, y la prepaga le dice en el contrato, estas son las condiciones en las que le vamos a brindar el servicio. Y en cada cosa que ustedes contratan, están estableciendo reglas jurídicas diferentes, con formas de solución del conflicto diferentes y con incluso cláusulas y principios jurídicos distintos. El punto es que eso se puede extender a todo, y por lo tanto no hace falta ni siquiera que haya agencias de seguridad privada o de justicia privada. Podrá haber eh, eh, muchos mecanismos de arbitraje o de solución de conflictos distintos. El propio mercado va a ir desarrollándolos. Si no se han desarrollado hasta ahora es porque nunca hubo la posibilidad de sustituir a la justicia estatal por mecanismos privados de solución de conflictos. Pero si se abriera esa oportunidad, es algo que ni siquiera nosotros podríamos imaginar hasta dónde se podría extender esto. Lo cierto es que me parece lo importante no es solamente cambiar lo público por lo privado, el tema es abrir el mercado. Le pongo un muy pequeño ejemplo. Dos plataformas, Walmart y Mercado Libre. Walmart es una plataforma donde ustedes pueden comprar productos, pueden ir a comprar comida o lo que quieran, pero es un monopolio. Ustedes entran o no a Walmart si quieren, pero una vez que están dentro de Walmart, las únicas opciones que tienen son las que Walmart le ofrece, al precio que Walmart le ofrece y con las condiciones que le ofrece. Es un monopolio, en tanto ustedes estén ahí adentro, van a tener que aceptar las reglas de Walmart. Ustedes van a Mercado Libre, o sea, en Walmart no puede entrar alguien y decirme, mirá, veo que estás mirando el precio de las latas de tomate, yo te las ofrezco a 100 pesos más barato. Esa posibilidad no existe. Ustedes están dentro del monopolio de Walmart. Pueden salir de ahí, ir al chino de la esquina que lo vende más barato, pero mientras estén dentro de Walmart están en un monopolio. Si van a Mercado Libre, ustedes pueden buscar un producto y ver un montón de oferentes que están compitiendo con precios distintos. Y hasta ustedes pueden hacer ofertas y ver si pueden bajarles el precio. Hay un mercado competitivo.
Entonces el tema es que la solución de las reglas jurídicas, los contratos y la solución a los conflictos deberían funcionar en un mercado competitivo, no bajo agencias monopólicas, aunque sean de suscripción privada. O sea, no es muy eficiente eso. Mucho más eficiente va a ser que cada vez que ustedes piensen en un negocio, piensen en cómo lo van a resolver si llegan a tener un conflicto. Bien, genial. Maxi hace otra pregunta, consulta si leyó sobre la teoría crítica del derecho basado en algunos escritos de Foucault y Althusser, y si lo leyó, qué es lo que opina al respecto. Bueno, a ver, hay muchas, y esto lo digo como ex juez penal, hay muchas críticas del abolicionismo o del derecho crítico que son muy valederas como críticas, o sea, como muestra de el síntoma o la situación. Yo acabo de publicar hace poco, ahora lo presenté en Madrid, un libro que escribí en realidad a fines de los 90, se llama Las contradicciones del derecho penal, que acaba de salir una edición nueva, aumentada, en Madrid, donde yo hago una crítica que va un poco en un sentido similar al de Foucault y otros autores abolicionistas, en el sentido de criticar al Estado como el que establece sanciones y las aplica en su propio nombre. Ustedes saben que el derecho penal no está para proteger a las personas, el derecho penal está para cumplir funciones del Estado. Si en el camino los protege a ustedes del robo o del homicidio, bienvenido sea, pero esa no es la función del Estado, ni siquiera es la función de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen la misión primordial de hacer cumplir la ley, no de proteger derechos. Esto podíamos discutir largo y tendido, al que le interese le recomiendo que lean ese libro. Y en ese sentido, digamos, la muestra de la situación que hacen muchos autores abolicionistas es muy correcta, sobre todo respecto a la pena de prisión y otra forma de sanción estatal, pero, o sea, tienen un diagnóstico correcto, pero tienen un tratamiento incorrecto, porque en realidad no resuelven el problema. Proponen desde mecanismos de juntar a las partes para que se pongan de acuerdo y solucionen su conflicto, bajar los niveles de conflictividad, pero en definitiva no proponen soluciones. Yo creo que hay otra solución, que es quitarle el conflicto al Estado, que lo expropió. El Estado se expropió un conflicto que era entre víctima y victimario, y devolverlo a una discusión entre víctima y victimario, con una batería de soluciones posibles que protejan los derechos de la víctima. La víctima para el derecho penal es simplemente un objeto de prueba, no es un objeto de protección. Y porque la protección es el interés del Estado o el bien jurídico tutelado por el Estado. De modo que yo veo en muchos abolicionistas un muy buen diagnóstico de los problemas de la estatización del derecho, sobre todo en materia penal, pero no un buen, digamos, tratamiento para curar ese problema. Ok, genial. Y una última pregunta para ir cerrando, a no ser que el público tenga alguna otra. Eh, Te quería consultar la cuestión de los derechos naturales. ¿Cómo ingresan en este análisis? ¿Están presentes, son complementarios o son visiones diferentes? Porque estoy pensando que en la historia del liberalismo, si comenzamos en John Locke, los derechos naturales están presentes. Sí, a ver, el problema con la noción de derecho natural es que ha tenido muchos contenidos distintos a lo largo del tiempo en la expresión derecho natural. Hay una visión del derecho natural que es totalmente coincidente con esto. O sea, si por derecho natural pensamos en que las personas actúan eh, porque tienen derecho a la propiedad, a la vida, a la libertad, está perfecto y es totalmente compatible con esta idea que venimos desarrollando.
El problema es que eso también ha llevado a tratar de darle contenido positivo al derecho natural. Esto es, no solo es un contenido negativo, nadie puede venir a violar mi libertad, mi vida, mi propiedad, y yo tengo derecho a que sea protegida, sino que además yo estoy obligado a hacer tal o tal cosa en nombre del derecho natural. Y esta visión positiva del derecho natural generó muchos problemas. Y por eso, en lo personal, yo trato de evitar las referencias al derecho natural porque generan más complicaciones que soluciones. Me parece que en todo caso, para discutir sobre el derecho, a su vez, del mismo modo que para discutir sobre economía, no necesitamos basarnos en principios filosóficos previos. Digo, si estudiamos la economía, la acción humana, Mises empieza diciendo, bueno, el hombre actúa. ¿Por qué actúa? Si tiene derecho a actuar, si Dios lo hizo así, le dio libre albedrío, no le interesa en absoluto y lo dice expresamente. Que esto lo discutan los moralistas. A mí, lo único que me interesa es que la persona actúa para tratar de estar mejor. El derecho se puede estudiar del mismo modo, diciendo, bueno, el ser humano actúa y cuando actúa tiene conflictos. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? Podemos ir un paso más atrás y discutir los fundamentos filosóficos de por qué pensamos eso, y ahí podemos discutir sobre el derecho natural. Yo con el tiempo me he ido acostumbrando a tratar de no hacerlo porque me meto en más problemas que las soluciones y he descubierto que no hace falta para poder llegar a la misma conclusión. Pero sí, una visión razonable del derecho natural es muy consistente con esta visión del derecho. Bien, bueno, la verdad que muy claro todo, muy buena charla, excelente como siempre. Flor, ¿querés cerrar vos con algunas palabras finales? No, si no hay Bueno, más comentarios, más preguntas, Ricardo, no sé si querés hacer algún cierre y obviamente nuevamente gracias a todos los que se sumaron el día de hoy a pesar del cambio de horario y gracias Ricardo por la amabilidad. no, solo agradecerles, ojalá que por lo menos les haya picado un poco la curiosidad para investigar cosas que habitualmente no se ven, sobre todo para los estudiantes de abogacía. Y bueno, en cualquier momento nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Ricardo, que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Adiós. Genial.